Gracias. Déjalo allá en el... Bueno, le damos paso ahora a la empresa Telecom, donde está Adrián Hutzik, especialista en ciberseguridad, que nos va a hablar un poquito de ello, y Alejandro Botino. Tomen asiento, ubíquense. La presentación siguiente, por favor. Ah, ya está. Sí, te doy, ahí está. Hola. Buen día a todos. Mi nombre es Adrián Hutzik, soy el gerente de ciberseguridad de Telecom, responsable por la seguridad de la compañía. Y bueno, le queríamos el día de hoy compartir un poco cuál es nuestra visión de lo que está pasando con la ciberseguridad a nivel Argentina y a nivel del mundo, porque para esto no estamos exentos de lo que pasa en el mundo, no hay fronteras. Como ven, estoy rengueando un poco, con lo cual no solo jugamos con las negras, sino que el CISO de la compañía no puede jugar al tenis los lunes a la noche. Pero bueno, vamos a empezar. Cambios. Esto es importante que entendamos qué cambió, qué está cambiando y va a seguir cambiando, ¿no? Cuando empezó la pandemia vimos que se aceleró esta transformación digital o la digitalización de cómo hacíamos las cosas y desde el punto de vista de seguridad nos cambió muchísimo porque la gente, nuestras personas que trabajan en la compañía y aquellos que trabajan con nosotros ya no trabajaban desde la oficina. No había frontera física, no era paso un molinete y a partir de ahí estoy adentro y tengo una frontera a partir de donde puedo controlar y saber si alguien está entrando o no y desde dónde. Empezó a usar todos su hogar, redes no controladas, equipos no controlados. Posiblemente estaban usando la misma máquina que usaban para jugar, la misma máquina, porque hasta por ahí es mejor de la que le dábamos nosotros en Telecom. Esto nos cambia desde el punto de vista de seguridad, un paradigma tremendo, digo, ¿qué estoy controlando? Y esto va a seguir siendo así, la tecnología va a seguir evolucionando y cada vez más la gente va a usar estos medios. Piensen en ustedes mismos, yo uso mi celular, 2 tablets, una Chromebook, la notebook que tengo de Telecom, que casi es una desktop, que está apoyada en el escritorio en casa, que no va conmigo a ningún lado, pero accedo a todos los lados de la misma manera, ¿no? Y esto es así y va a seguir siendo así. ¿Cómo lo vemos? Y esto es lo único que voy a mostrar de dato Telecom. Bueno, no se llega a ver bien por la resolución, pero miren esto. ¿Cuánto subió la cantidad de tráfico que sube a la red desde los hogares, desde el que baja, ¿no? Una red que estaba pensada para consumir Netflix, navegar por internet, lo que fuese, empezó a tener un crecimiento, y esto es de ahora, esto no es de principio de pandemia, esto es ahora, sigue creciendo, 230%. ¿Qué quiere decir? Que cada vez se sigue usando más y más información está yendo por las redes hogareñas, no por las redes, digamos, del B2B, de los negocios, sino desde los hogares de todos nosotros. Eso quiere decir que la red ya no tiene que estar pensada solo como entretenimiento, sino también como una parte, una extensión de lo que son las empresas o las organizaciones que hoy trabajan de manera remota. El crecimiento, bueno, con los chicos de Sirion, 50% más del tráfico que sale hacia el mundo, ¿no? Por los puntos de presencia internacionales. Todo eso sigue creciendo, el entretenimiento y todo eso también, pero yo quería graficar esto porque es lo que demuestra con números lo que les acabo de mostrar con un slide. En términos de seguridad, ¿qué representa eso? Que nosotros teníamos una superficie de ataque, que era esto, y hoy la superficie de ataque es todo eso. Y esa superficie de ataque, eso que nosotros mostramos y le disponibilizamos al atacante, va a seguir creciendo, porque ya no es solo la red de la compañía o de la universidad o de lo que fuese, sino que también es la red por donde está la persona que está trabajando. Hacia ahí puedo empezar a trabajar que sé que está menos controlado que lo otro. Digo, no hay un IDS en la casa de cada uno de nosotros tratando de identificar una intrusión, detenerla o hacer algo, ¿no? Entonces, en definitiva, esto es lo que nos pasa hoy. Tenemos una superficie de ataque que creció y va a seguir creciendo. Y cuanto más crezca, es un campo fértil para aquellos que quieren atacar puedan ir a buscar a su víctima, ¿no? Va a ser más víctimas, más monetizable. De vuelta en números. Estos son números reales
digamos, de cómo fue creciendo. Son los últimos 3 meses, no está octubre, pero de los diferentes años. Si tomamos 2020 respecto de 2019, vean que creció, esto es pandemia, ¿sí? Esto es el comienzo de la pandemia, una estabilización el año pasado, y ahora vuelve a crecer, 2022. ¿No? Fíjense, todos los meses se va repitiendo. Picos, pero en un pico muy alto. Esto es lo que estamos viendo como incidente. No es de Argentina. Pero lo interesante de esto es entender qué motiva al atacante, ¿no? O sea, hay una razón por la cual le atacan. Y fíjense que el motivo principal, por mucho, 83%, es el crimen, cibercrimen. Es monetizar el ataque. No hay acá nada, porque para ver, un juego, esto es monetizar, esto es ganar plata. El atacante, cuando habla de atacante, ya no es una persona, es un grupo, está totalmente comoditizado. Yo a veces lo grafico como una gran UTE, ¿no? Porque en definitiva hay un equipo que prepara un malware, lo pone a la venta, o detecta un 0D y lo pone a la venta, otro que prepara el malware para consumir esa vulnerabilidad, y todos es una cadena que va ganando plata hasta que llega el ataque y se monetiza. Eso es lo que hoy vemos, son todas bandas. Caso muy cómico, una banda, no sé si escucharon hace un par de años, se llamaba Evil, que un día puso un comunicado diciendo que se retiraba porque ya había ganado suficiente plata. Piensen que el cibercrimen hoy genera más plata en el mundo que el narcotráfico. Supera el narcotráfico en la cantidad de plata que genera. Estamos hablando de miles de billones de dólares. Con menos riesgo, ¿no? En algún momento. No hay que plantar, no hay que esperar, no hay que cosechar, no hay que hacer cocinas, no hay que hacer nada, digamos. Bien, ahora, ¿cómo vemos para el futuro esto? Y lo bueno es hablarlo de riesgos, ¿no? Yo acá uso el World Economic Forum porque es algo aceptado por todos, digamos, bastante agnóstico e entendible, estamos todos representados de alguna manera. Y hasta el año pasado, fíjense cuáles eran los riesgos tecnológicos, todos los violetas son riesgos tecnológicos que estaban identificados, ¿no? Ya sea por probabilidad de ocurrencia o por impacto, ¿no? Una caída de la infraestructura de IT era el mayor impacto. Piénsenlo ustedes, ¿no? Si se cae el IT, ¿qué nos pasa? Y ahora, en la probabilidad estaba la concentración. ¿La concentración en qué lo podemos graficar? En las nubes. Más estamos subiendo a las nubes, más concentrado está. Google, Azure, AWS, la que fuese. Está concentrado ahí. ¿Qué pasa si se cae una nube? La inequidad digital, esto tiene que ver un poco con el acceso a lo que es el mundo de la tecnología, y una falla de ciberseguridad. ¿Qué pasa 2022? Cambió el formato, por eso ya no está el likelihood ni todo, pero fíjense que los únicos dos riesgos tecnológicos que quedaron es la inequidad hacia el futuro, el que se quede atrás en temas de tecnología, pero en el cotidiano, no estamos hablando de grandes doctores en IT ni nada por el estilo, estamos hablando el que se quede atrás en el mundo digital, se va a quedar muy atrás del mundo, pero el único que quedó es una falla de ciberseguridad. Todos los que participan de la encuesta del World Economic Forum están diciendo esto es un problema grave hacia adelante. Estamos hablando de los próximos 2 años. De acá a 2 años hay un alto riesgo de que esto te pase a cualquiera. La concentración bajó como riesgo. No lo ponen hoy como riesgo, yo no te lo bajaría, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué Windows es más atacado? ¿O Android es más atacado, o se supone que es más atacado que iOS? Porque hay mucho más. En la medida... No solo eso, hay más para ir a cazar. Hay más animales de esos que de los otros. Encontrar uno con iOS, por ahí encontrás 10 con Android. ¿Sí? Por cada máquina, por cada Mac, ¿cuántos Windows tenés? ¿No? Entonces, en definitiva, eso te hace que el atacante va a buscar donde le sea más barato. Recuerden, es un negocio. Y en el negocio, ¿qué buscas? Abaratar tu costo
para tener el máximo rédito de eso, ¿no? Entonces, vas a buscar eso. En la medida que el mundo Apple, por ejemplo, fue creciendo, también se van descubriendo nuevas vulnerabilidades. No es que no existiesen, no es que no existan, no es libre de vulnerabilidades. Ahora las están buscando porque hay más para él, reditúa más, hay más ganancia. Y hacia eso vamos. En las nubes pasa lo mismo. En la medida que todos nos concentremos ahí, ¿a dónde va a ir el atacante? A donde tengamos nuestro activo. Si vamos al mundo BGP, al mundo IP, donde estamos anunciando nuestros sistemas, nuestros accesos, lo que fuese, en definitiva, el atacante va a ir por esa IP. Y si esa IP es Telecom, pero puede ir a Ciro, no puede ir a cualquier otro lugar. O al data center propio de ustedes. En el medio va a haber todo un tránsito por ahí, por un montón de lugares, pero en definitiva va hacia ahí. Y si eso está en AWS, ¿cuántos ataques hay hacia AWS? Digo, todos nos preparamos para que el impacto sea el menor, pero en definitiva pasa. Lo tenemos que tener en cuenta, digamos, son probabilidades. Acá cuando uno juega con riesgos, son hipótesis, son escenarios que pueden ocurrir. Nadie dice que van a ocurrir, pueden ocurrir. Por eso hay que tenerlos en cuenta. Y en definitiva es el lenguaje que todos hablan, ¿no? Si yo hablase muy en términos técnicos, nadie me entendería, ¿no? Digo, supongamos, en mi vida normal, si yo voy por Telecom a hablarle al CEO de la compañía y le hablo en términos técnicos, me decís, ¿de qué me estás hablando? Pero si hablo en términos de riesgo, de qué nos puede pasar, sí. Y aparte es algo que él tiene que tener en cuenta, y todos tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Uno decide en base a lo que sabe. Si yo no conozco algún riesgo, voy a tomar una decisión que posiblemente me lleve a que ese riesgo aparezca, y no solo aparezca, sino que se cumpla. Ahora, todo esto, estos riesgos, ¿por qué pasan? Todos hablamos de vulnerabilidades, yo lo vine mencionando. Mitre es un organismo que trabaja mucho con el Estado, con el gobierno de Estados Unidos, y en realidad es donde aparecen todas las vulnerabilidades de tecnología que vayan apareciendo, sea soft, hard, lo que fuese. Y publica todos los años las 25 más peligrosas y mayores vulnerabilidades o debilidades que se encuentran, ¿no? Esto es del año pasado, lo que les voy a mostrar. Fíjense cuáles fueron las que más crecieron, para entender qué pasa con la vulnerabilidad, por qué el atacante es exitoso y por qué nosotros jugamos con las negras a la larga. Falta de autenticación en funciones críticas. Publico una función crítica y no autentico quién la está usando. Listo, punto de entrada. Incorrectos permisos por default. Generalmente son mayores privilegios de los necesarios. Digo, creé un usuario y lo puse como root. Hasta ahí se entendió, lo puse como administrador, con los mayores privilegios que podría tener. ¿Para qué? ¿Los necesita? Si ese usuario es tomado, ya le dejé toda la casa abierta. Entonces, vean ustedes, esto es lo que nuestros atacantes se valen para poder hacer lo que quieran hacer. Estos riesgos bajaron para 2022, esto es de ahora, pero no dejan de seguir existiendo. Y todo esto, si lo mezclásemos, sería todo igual. Digamos, no cambian, por ahí suben o bajan. Los que aparecieron muy fuertes el año pasado fueron estos, y a mí me sorprendió, porque es algo básico desde el punto de vista de seguridad. Hay conceptos que hoy se dicen de Zero Trust, pero que es muy cercano al least privilege, que viene desde el comienzo de la ciberseguridad, y sin embargo estamos dando más privilegios de los que se necesitan. Este es el otro que les quería mostrar, porque también dice qué está pasando cuando desarrollamos, porque es lo que el atacante se vale. Y nos pasa a nosotros todos los días con las áreas de IT de Telecom. OWASP, ¿lo conocen? OWASP es una organización sin fines de lucro, y todos los años también publica cuáles son las mayores vulnerabilidades que son explotadas a nivel del software en Internet. Esto es solo de cara a Internet. Accesos. ¿Se acuerdan eso del perímetro que les dije? No hay más perímetro, no hay más. Bueno, esto se amplía, crece muchísimo más. Errores criptográficos. Injection. SQL injection era algo que iba desapareciendo, volvió a aparecer. Habría que preguntarse por qué. ¿Qué tiene que ver con esto? Diseño no seguro. Después lo vamos a hablar. Igual esto se los dejo y lo pueden consultar por internet, digamos, no es que hemos descubierto nada, pero está bueno graficarlo, porque esto nos dice cuáles son las puertas que le vamos dejando abiertas al atacante. Vectores.
¿Se llega a ver algo? Si no, se los voy contando. El DEVIR es un informe que saca todos los años, ya desde hace muchísimo tiempo, 2008 por ahí, Verizon, una telco de Estados Unidos. Es muy interesante porque es a nivel mundial y la verdad que tiene mucho dato y se los quiero compartir. Donde nos dice dos cosas. ¿Qué pasa con los incidentes, o sea, ataques? Pero ¿qué pasa con las brechas? ¿Cuál es la diferencia? Un incidente puede ser una denegación de servicio. Una brecha es que se filtró información. Esa es la diferencia básica. Por eso lo separa. Y porque tienen algo distinto en el objetivo y la motivación que tiene el atacante. ¿Qué es lo que más se usa? ¿Cuál es el vector de ataque más usado? En los dos, hoy es aplicaciones web. Todo lo que se publica hacia Internet. Porque básicamente hoy lo vamos consumiendo así, todos lo queremos consumir así. Sigue el email o ingeniería social, malware. Digamos, eso pasa en los incidentes. ¿Qué pasa en las brechas? Lo mismo. Fíjense. Problemas en la web, en las aplicaciones, llamémoslo así, e email. Los dos primeros, para no entrar en todos. Ahora, ¿qué vector? Esos son los vectores de ataque. ¿Qué método se usa? Y en esto generalmente, no es que sea uno, pero este es el principal. Para lo que es un incidente, ataca por una denegación de servicio. Muchas veces cuando vemos un ataque de denegación de servicio, ese no es el ataque. Esa es la distracción. Enfocar a todas las áreas a tratar de restaurar servicios mientras estoy buscando mi segundo ataque, que es la brecha. Si ustedes escuchan y ven todos los últimos ataques de lo que llamamos ransomware, ransomware es cuando hay una extorsión en el medio, la primera extorsión es, si vos me pagás en tanto tiempo, yo te devuelvo la clave criptográfica para salir adelante, ¿no? Y en definitiva, si no me pagás eso, encima me robé la información y quiero que me pagues por la información o por las dos cosas. En educación, ya voy terminando. Voy a saltear un par, pero me corren de acá. Pero quería mostrar qué pasa con la educación. Estamos en un ámbito de gente que trabaja con educación. ¿Cuáles son los patrones de ataque más usados? Intrusiones. Fíjense, lo azul son las industrias, que no sean educación. Y educación es el verdecito. Errores en los desarrollos, en la implementación, en lo que fuese. Y ataque a las aplicaciones van bajando. Pero el mayor punto de entrada, ¿sí? El método usado es el robo de credenciales. Alguien está dejando las credenciales que alguien está usando y a partir de ahí escala privilegios. Si lo vemos posicionado educación respecto del resto, fíjense que figura, saquemos el unknown, que es la gente que no responde qué, están séptimos en lo que es incidentes y octavos en lo que es brechas. Le resté uno por el unknown, ¿no? Por el desconocido. Esto lo paso porque son ejemplos que pasan. Estos son de eventos que pasó en educación en Estados Unidos, que es donde nosotros tenemos la mala costumbre de no decir. En Estados Unidos hay obligación de informar, entonces se sabe mucho. Y está bueno entender esto y buscarlos para entender qué pasó, para nosotros prevenir lo que pasó allá, ¿no? Por eso es interesante, nada más que no es para estigmatizar a los que les pasó, porque a todos nos puede pasar o nos va a pasar en algún momento. Y para terminar, ya antes que me maten, porque, digamos, yo tiré todas las malas noticias, digamos. ¿Qué se puede hacer sin entrar en profundidad y si algún día quieren lo charlamos particularmente? Gestionar por riesgos. Entender qué riesgos tenemos. No es lo mismo el de Telecom que el de una universidad, que de Sirion, que de Open. Por ahí somos mucho parecidos, pero no es lo mismo Flow que la móvil, por ejemplo. Para decir en Telecom, no es lo mismo lo que tenemos que ver. Seguridad por diseño. No esperar a diseñar las aplicaciones o las infraestructuras y después darle seguridad, sino tener la seguridad incorporada al momento de hacerlas. Y se trabó, ahí me cortó. Dimensionamiento. Tenemos que tener áreas de seguridad enfocadas. Vamos para atrás, Seti. Ahí va, ahí va, ahí va. Es importante, hoy la seguridad tiene un aspecto tal que necesita gente focalizada en ciberseguridad, no podemos seguir compartiéndolo. La agilidad hace que el multitasking se muera y tenemos que tener gente con foco, con conocimiento que se actualice constantemente. Procesos. Hay que diseñarlos, hay que trabajarlos para no olvidarnos de hacer algo que es importante. Concientizar.
Yo les dije al comienzo, uno decide en base a lo que sabe. Si no le enseñamos y le mostramos lo que puede pasar, la gente va a hacer clic en cualquier lado y ya tenemos un compromiso. Y por último, resiliencia, porque a la larga a todos nos va a pasar, más tarde o más temprano. Con lo cual el tema no es solo tratar de prevenir lo que es encarecerle al atacante el ataque para que sea menos redituable, pero si nos pasa, ¿cómo nos recuperamos lo más rápido posible? Entonces, ese planteo de que nos va a pasar nos tiene que llevar a practicar si tenemos todos los procesos para recuperarnos una vez que el incidente ocurra. Esto es fundamental. Hoy el modelo no es que no pase, sino ser resilientes cuando pase. Muchas gracias. No los molesto más. Mis datos por si se quieren contactar. Gracias a todos.